Tenía 18 años y estaba a punto de graduarme del instituto. Había tantas cosas que no entendía sobre la vida, pero lo que más me sorprendió fue lo inesperado. Era mi último año y, como siempre, había asignaturas que amaba más que otras, pero la clase de lengua era mi favorita. No era tanto por los textos, sino por él, el profesor Ramos. Había algo en su forma de enseñar, en la manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de la literatura, como si cada palabra fuera un secreto esperando ser desvelado. Era un hombre de unos 40 años, siempre impecable, con una presencia que llenaba el aula. Cada vez que pasaba por mi lado sentía una electricidad en el aire. Al principio pensé que solo era admiración, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que lo que sentía iba más allá. Mi corazón latía más rápido cuando estaba cerca, su voz me envolvía, y aunque sabía que era incorrecto, no podía evitar pensar en él. Suscríbete si te está gustando mi historia con Ramos y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Una tarde, después de clase, me quedé sola en el aula organizando mis cosas lentamente, esperando que él notara mi presencia, y lo hizo. Se acercó y me preguntó si necesitaba algo. En ese momento sentí cómo me ruborizaba. No, profesor, solo me gusta quedarme a leer después de clase, le respondí. Él sonrió, pero esa sonrisa era diferente, casi como si pudiera leer mis pensamientos. Es bueno ver que te apasiona la lectura, dijo, pero sus ojos parecían decir algo más. Ahí, en esa sala vacía, sentí que había una tensión entre nosotros, algo que no podía negar ni entender completamente. Era todo en mi mente, o él también lo sentía. Sentí el calor subir por mis mejillas y antes de que pudiera hacer algo impulsivo, recogí mis cosas con torpeza y me disculpé rápidamente. Perdón, profesor, tengo que irme, dije intentando que mi voz no temblara. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tumbé. Salí del aula sin atreverme a mirarlo de nuevo. Mientras caminaba por el pasillo, mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pensaría de mí? Me sentía avergonzada, como si algo prohibido hubiera estado a punto de suceder y sin embargo no podía dejar de pensar en él. No podía dejar de preguntarme si en esa sonrisa y en esos ojos había algo más. Pasaron los días y me obligué a no quedarme sola en el aula con él. Me mantenía distante, casi evitando su mirada. Sabía que era lo correcto, pero cada vez que él me miraba desde el escritorio sentía ese cosquilleo de nuevo. Lo peor era que empezaba a notar que él también me observaba. Había momentos en clase donde nuestros ojos se encontraban y esa tensión volvía aunque tratáramos de ocultarlo. Una tarde, después de una semana evitando cualquier contacto personal con él, vi una nota en mi pupitre. Estaba escrita en una letra que conocía demasiado bien. ¿Por qué ya no te quedas después de clase? Me gustaría hablar contigo. Profesor Ramos. Mi corazón dio un vuelco. Sentía que esto no podía estar pasando. Sabía que había una línea que no debía cruzar, pero ahí estaba, un mensaje claro de él. ¿Qué significaba eso? ¿Solo quería aclarar la situación o había algo más en sus palabras? Decidí que lo mejor era mantenerme alejada. Arrugué la nota y la guardé en mi bolsillo, intentando no pensar más en ello. No era fácil. Cada día que pasaba en clase la tensión seguía ahí como una corriente invisible que nos envolvía, pero me obligué a seguir con mi vida. Al fin y al cabo, esto no era más que una locura, un capricho pasajero. Las semanas pasaron y aunque mis sentimientos no desaparecían, hice todo lo posible por distraerme. Salía más con mis amigos, me concentraba en estudiar para los exámenes finales. El día de la graduación se acercaba y con él la esperanza de que este torbellino de emociones finalmente se desvaneciera. Un día, mientras caminaba por el pasillo, me encontré con Clara, una compañera de clase que siempre había sido la mejor alumna de lengua. Nos saludamos y sin saber por qué la conversación se desvió hacia el profesor Ramos. Es un buen profesor, ¿no crees?, dijo ella con una sonrisa. Asentí, pero intenté no darle importancia. Sí, claro, sabe mucho de literatura, respondí. Clara se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo si decir algo más. He notado que te mira mucho en clase, dijo finalmente con una sonrisa curiosa. ¿Te has dado cuenta? Sentí que el estómago se me retorcía. Ella también lo había notado. Intenté restarle importancia. No, para nada, creo que solo está pendiente de todos, respondí, aunque mi voz sonaba forzada. Clara me observó con esa mirada que tienen las personas cuando sienten que hay algo más de lo que dices. No insistió, pero antes de irse dejó caer una última frase. Dicen que él tuvo una relación con una alumna hace algunos años, pero bueno, quién sabe si es verdad.
Esa frase me golpeó como un balde de agua fría. No pude sacármela de la cabeza. Era posible que no pude evitarlo. El rumor se quedó clavado en mi mente como una espina, y aunque intenté no pensar en ello, la curiosidad fue más fuerte. ¿De verdad había pasado algo así antes? ¿Era solo un chisme o había algo más oscuro en la historia del profesor Ramos? Esa misma tarde, cuando llegué a casa, encendí mi ordenador. Sabía que no encontraría nada oficial, pero decidí buscar en los foros del instituto. Había un espacio donde los alumnos compartían rumores, experiencias y quejas. Después de unos minutos de búsqueda, encontré un hilo antiguo de hace unos años donde se mencionaba algo sobre el profesor Ramos y una chica que había sido alumna suya. Los comentarios eran ambiguos, algunos decían que solo eran habladurías, otros aseguraban haberlos visto juntos en lugares fuera del instituto. Lo más inquietante fue un comentario que mencionaba que la chica en cuestión había desaparecido poco después de graduarse. No había detalles, solo especulaciones sobre por qué se había ido de la ciudad tan repentinamente. Mi corazón latía con fuerza. Era posible que él hubiera tenido algo que ver. No sabía qué pensar. El profesor Ramos siempre había sido respetuoso conmigo, pero ahora, con esta nueva información, me preguntaba si mi admiración hacia él había nublado mi juicio. Al día siguiente volví a clase con una sensación extraña en el estómago. Todo parecía normal, pero cada vez que lo miraba, esos pensamientos volvían a mi mente, no podía concentrarme. Estaba decidida a obtener respuestas, así que después de clase me acerqué a Marta, una exalumna que conocía y que había terminado del instituto el año pasado. Nos sentamos en una cafetería cercana, y después de unos minutos de conversación trivial la mencioné de manera casual. Oye, ¿alguna vez oíste algo raro sobre el profesor Ramos, como rumores o algo así? Marta me miró de inmediato con una expresión de incomodidad. ¿Por qué preguntas eso?, dijo evitando mi mirada. Sabía que Marta sabía algo y no podía dejarlo pasar. Por favor, Marta, le dije casi suplicante. Necesito saber la verdad, no puedo seguir así, con rumores dando vueltas en mi cabeza. Si hay algo que deba saber, cueste lo que cueste, necesito que me lo digas. Ella me miró fijamente y por un momento pensé que me iba a rechazar de nuevo, pero luego suspiró, mirando alrededor como si no quisiera que nadie más la escuchara. Está bien, dijo en voz baja, pero prométeme que no me meteré en problemas por esto. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía si estaba lista para escuchar lo que Marta tenía que decirme, pero ya no había vuelta atrás. Hace 2 años, comenzó, había una chica en nuestra clase, Laura. Era muy inteligente, siempre estaba participando en la clase de lengua, y Ramos siempre la trataba de forma especial. Nadie le dio mucha importancia al principio, pero luego empezaron a verse fuera del instituto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó con ella?, le pregunté. Nadie lo sabe con certeza. Unos días después de la graduación desapareció. Su familia dijo que se había mudado a otra ciudad por la universidad, pero hay quienes creen que hubo algo más, algo que la hizo irse. Algunos piensan que Ramos estaba involucrado de alguna manera. Mis pensamientos giraban en espiral. Esto era más serio de lo que había imaginado. Si lo que decía Marta era cierto, entonces podía haber un patrón. ¿O solo estaba exagerando las cosas? ¿Nunca volvió?, pregunté, mi voz temblando. Marta negó con la cabeza. No, desde entonces nadie ha sabido de ella. Y bueno, algunos pensamos que todo fue demasiado extraño. Ramos siguió en el instituto como si nada hubiera pasado, pero los rumores nunca desaparecieron del todo. Me quedé en silencio procesando la información. ¿Era posible que Ramos hubiera tenido algo que ver con la desaparición de Laura? ¿Podría haber sido una simple coincidencia? ¿O algo más oscuro estaba sucediendo? Después de lo que Marta me contó, mis días se convirtieron en una mezcla de ansiedad y curiosidad incontrolable. No podía concentrarme en nada más, las palabras de Marta resonaban en mi cabeza, y cada vez que veía al profesor Ramos, la intriga se mezclaba con mis propios sentimientos. No sabía en qué creer, pero necesitaba respuestas. Finalmente tomé una decisión, no podía vivir con la incertidumbre. No sabía si lo que sentía por Ramos era real o si estaba siendo manipulada por una fantasía peligrosa, pero tenía que saber la verdad. Así que, una tarde, me armé de valor y fui a la oficina del director. Sabía que Ramos estaría allí para una reunión de profesores y vi mi oportunidad. Esperé fuera del despacho, nerviosa, jugando con mis dedos mientras mis pensamientos iban y venían. Minutos después vi a Ramos salir. Me acerqué a él sin pensar. Profesor, dije, mi voz apenas audible, pero lo suficientemente firme para que él me mirara. Sus ojos se encontraron con los míos y la misma chispa de siempre volvió a aparecer.
Era una mirada que no podía definir, era más que profesional, pero menos que algo tangible. ¿Pasa algo, Isabel?, preguntó en un tono que parecía preocupado. No sabía cómo empezar, mis manos temblaban y todo lo que había ensayado en mi mente se desvaneció en un instante, pero las palabras simplemente salieron. Necesito saber qué pasó con Laura, dije, y vi cómo su expresión cambiaba, de curiosidad a algo más oscuro. Marta me lo contó, los rumores, necesito saber si tú tuviste algo que ver. Ramos respiró profundamente y durante unos segundos pensé que iba a negarlo, que me rechazaría y diría que todo eran mentiras, pero en lugar de eso, asintió lentamente y para mi sorpresa me hizo un gesto para que entrara al despacho del director, que en ese momento estaba vacío. Cierra la puerta, me dijo en voz baja. Lo hice, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue como un eco en mis nervios. Me quedé de pie en medio de la habitación mientras él se apoyaba contra el escritorio. Había un silencio tenso entre nosotros. Laura era una chica especial, comenzó, muy brillante, y sí teníamos una relación. No fue algo planeado, pero pasó. Yo no debería haber permitido que ocurriera, y lo sé. Todo se complicó cuando ella se graduó. La relación se volvió insostenible para ambos y decidió irse. Pero no fue por mí. Laura quería empezar de nuevo lejos de aquí y nunca la detuve. Lo miré, tratando de discernir la verdad en sus palabras, pero había algo más que decir. ¿Y conmigo?, pregunté temblando. ¿Qué pasa con lo que siento por ti? ¿Es solo un juego para ti? Ramos me miró con una intensidad que me desarmó por completo. Isabel, no puedo mentirte. He sentido lo mismo, me he visto reflejado en tus ojos y sé que está mal, que soy el adulto aquí y debería haber marcado límites, pero no he podido. Y ahora estamos aquí atrapados entre lo que está bien y lo que deseamos. Un calor me recorrió el cuerpo. Sabía que lo correcto era salir de ahí y dejar todo atrás. Pero en lugar de eso me acerqué a él, sintiendo como mis emociones desbordaban todas las barreras que había intentado construir. ¿Y si lo que deseamos es lo correcto?, le susurré. Ramos me miró durante unos segundos que parecieron eternos, y luego se inclinó lentamente hacia mí. El mundo alrededor desapareció en ese instante. Sus labios encontraron los míos, y en ese beso no había rastro de culpa ni de dudas. Era como si todo hubiera llevado a ese momento, como si el destino nos hubiera arrastrado hasta aquí. Nos separamos, ambos respirando con dificultad. Sabía que no sería fácil, que el mundo nunca lo entendería, pero en ese despacho, en esos minutos robados, todo encajó. Lo resolveremos juntos, dijo en voz baja. Pero pase lo que pase, esto es real. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que a pesar de todo, había algo en lo que podía creer. El futuro era incierto, pero en ese instante, en los brazos de Ramos, sentí que habíamos encontrado un lugar al que ambos pertenecíamos. ¿Qué te ha parecido mi historia con mi profesor? Te veo en el próximo video.